Y en este capítulo vamos a reflexionar en varias exhortaciones que tienen que ver con la vida cristiana, con la vida práctica. Y esta primera parte del capítulo 3, que es Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 8, el título es La nueva vida en Cristo. Y escribe así el apóstol Pablo: Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Poned la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, haced morir todo lo que hay de mundano en vosotros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. En otro tiempo vosotros también anduvisteis en estas cosas, vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y el lenguaje obsceno. Pues hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Como os he dicho al principio, en este capítulo encontraremos varias exhortaciones basadas en una de las doctrinas más importantes que vimos en el capítulo anterior, la doctrina de la resurrección, en el capítulo 2. Y puesto que nosotros estamos unidos con Cristo en su resurrección, se supone que por ello nuestra vida debe centrarse en todo lo que tiene que ver con Dios, en lo eterno, en las cosas de arriba, como escribe aquí el apóstol Pablo a los Colosenses. Nuestra posición ahora es celestial. Por lo tanto, nuestro modo de vivir también debe ser celestial, conforme a los principios del reino de Dios y no según los principios de este mundo. Pues recordad que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ciertamente, aún estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y permanecemos aquí con un propósito claro, hermanos: dar a conocer a Cristo tanto con su palabra como también con nuestras vidas. ¿Y sabéis, hermanos, por qué estamos unidos con el Señor en su resurrección? Porque primero hemos muerto juntamente con Él. Y cuando confesamos esta verdad, mostramos que hemos entendido que nuestro antiguo yo ha muerto. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Por tanto, está claro que la negación del yo forma parte esencial de la doctrina cristiana, aunque en realidad sería más preciso hablar de la muerte del yo. Es por eso que la palabra nos enseña también que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque primero hemos muerto. Pensadlo. Antes de ser hijos de Dios, vivíamos ignorando a Dios, a espaldas de Él, sin procurar agradarle en absoluto, porque solamente nos fiábamos de nosotros mismos, o quizá de agradar a otros, pero a Dios en absoluto. Algunos incluso vivían como si Dios no existiera, como si Dios estuviese muerto, como veis reflejado en la imagen a la izquierda. Sin embargo, cuando el Espíritu del Señor toca nuestro corazón y lo transforma, poco a poco comprendemos que quienes debemos morir somos nosotros. Debemos negar nuestro yo y dejar atrás nuestra vida pasada hasta experimentar la siguiente realidad en nuestras vidas: que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. ¿Queréis vivir esa nueva realidad y experimentarla? Pues espero que sí, porque eso significa ser cristiano. Ahora bien, todo esto que os acabo de exponer es la teoría. Una teoría bien fundamentada que hace referencia claramente a Gálatas capítulo 2, versículo 20, que lo veis allí proyectado. Un versículo muy bueno de memorizar. Pero quienes tenemos cierta madurez en la fe, sabemos, hermanos, que en la práctica, la muerte del yo, el negarse a uno mismo, no se manifiesta plenamente en nosotros en el momento de nuestra conversión, ¿verdad? Y no os confundáis, para Dios el cambio es radical en nosotros en el momento en el que nacemos de nuevo. Pasamos de muerte a vida, de un corazón de piedra a uno de carne, de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Es decir, para el Señor el cambio es completo, radical. Sin embargo, en nuestra experiencia diaria, desde el momento en el que somos conscientes de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, en esa práctica, pues, no siempre es así, ¿verdad? No siempre nos esforzamos por vivir en Cristo.
sino que más bien entendemos que es un proceso de crecimiento espiritual que conforme avanza el tiempo, pues se supone que va mejorando, ¿no? Que vamos madurando. Ahora bien, no penséis que este asunto, este conflicto entre todavía aquellas cosas de nuestro yo que nos pesan y lo que Dios quiere que seamos, que es como su Hijo Jesucristo, no creáis que estas tensiones, este conflicto, desaparece con el paso de los años. No penséis que por cumplir 10, 20, 30 o 40 años en el Señor ya automáticamente todo nos resultaría más fácil o que incluso por tener bastantes años en el Señor dejemos de pecar. ¿Os imagináis que fuese así? Que a partir de cierta edad en el Señor o a partir de cierta madurez o a partir de ciertos ministerios o ciertas experiencias sirviendo al Señor, somos tan perfectos que no cometemos ni un solo pecado. ¿Os imagináis que fuese así? Desde luego que no es así. Los cristianos que somos maduros en la fe y que crecemos en el Señor y buscamos del Señor cada día, también fallamos y cometemos errores. Y damos gracias a Dios porque aún así, con todos nuestros errores, el Señor nos ama y nos perdona una y otra vez, y por eso debemos de ir a Él una y otra vez de rodillas, clamando. Incluso podríamos dar gracias porque Dios permita, y fijaos lo que os voy a decir, que aún experimentemos ciertas debilidades en nuestra vida. Fijaos lo que os digo. Qué útil es que, aún con años de experiencia cristiana, dedicación al estudio bíblico, a la oración, a la congregación y a otras disciplinas espirituales, todavía reconozcamos nuestras limitaciones. ¿Sabéis por qué? Porque eso nos mantiene humildes, hermanos. Nos mantiene dependientes de Dios. Nos mantiene postrados ante Él buscando su dirección. Imaginad lo peligroso que sería pensar que por haber leído la Biblia completa, no faltar a ningún culto o incluso tener un título en teología, somos mejores cristianos que otros o que por todo ello ya nos hemos vuelto perfectos. Sería terrible. Muchos siervos de Dios caerían en orgullo espiritual y algunos hermanos podrían llegar a depender más de ciertos líderes o hermanos maduros que del propio Dios. Y me encanta este versículo de Apocalipsis porque ahí leemos que dice, pero él dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios tal como tú, se lo está diciendo a Juan. Y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro, adora únicamente a Dios. Amén. Y me gusta este texto porque más allá del trasfondo que hay allí en Apocalipsis, nos hace ver que incluso aquellos ángeles, seres celestiales, que conocían mucho mejor a Dios y que sirven a Dios que nosotros, aún ellos son conscientes de que ellos no merecen ningún tipo de adoración, ni reverencia por otros, porque son siervos de Dios, al igual que nosotros. Por ello, qué terrible sería que algunos líderes o algunas personas, sencillamente porque hayan hecho muchas cosas en su vida de cara a las misiones, a las iglesias, o porque tengan mucho conocimiento, o porque tengan muchos años en el Señor, qué triste sería que esas personas piensen que por esas cosas merecen ser casi adoradas como si fuesen Dios, cuando solamente Él merece la única adoración. Por eso digo, hermanos, que sería terrible y deberíamos de dar gracias al Señor de que permita que tengamos debilidades en Él. Porque si nosotros, conforme acumulemos experiencias, títulos, servicios al Señor y demás, nos volviésemos perfectos, caeríamos en orgullo espiritual y los que están a nuestro alrededor nos estarían venerando casi como si fuésemos un enviado de Dios o casi Dios mismo. Y eso sería terrible. Sería un pecado grave. Y eso no quiere decir que Dios no nos bendiga a través de otros hermanos. Y hasta incluso eso no quiere decir que no honremos al que honra, que no valoremos a los que nos presiden, a los que nos dirigen. Porque claro que hay que ser agradecidos con aquellos que nos sirven. Pero una cosa es ser agradecidos y otra cosa es adorarlos o ser dependientes de ellos, cuando en verdad de quien debemos de depender es del Espíritu del Señor. ¿Vale? Esa es la diferencia. Todos nosotros estamos todavía en ese proceso de ser más y más como Cristo, creciendo y buscando reflejar a Cristo en nuestras vidas.
Y cómo no, esa encomiable labor nos ocupa toda la vida que Dios nos concede en este mundo, siendo cada día un nuevo regalo para abrir los ojos, levantarnos de la cama y obrar conforme a su santa voluntad, hermanos. Por todo ello, y por lo difícil que resulta seguir a Cristo en un mundo que se ha olvidado de Dios, el apóstol Pablo exhorta a los colosenses a reflejar más a Cristo en sus nuevas vidas. Para lograrlo es necesario vivir con disciplina espiritual. En la iglesia de Colosas habría creyentes más maduros y otros menos maduros, como en toda iglesia, hermanos. Incluso también habrían recién convertidos, y cómo no, por lo que ya llevamos reflexionando de esta carta, varios de esta iglesia confundidos por las enseñanzas de falsos maestros que habrían llegado a esta comunidad. Por eso, debían cuidar su vida personal, buscar agradar a Dios y hacer morir lo terrenal, luchando contra aquellos pecados que podían alejarlos de Dios y también dañar a los hermanos. Los hijos de Dios deben esforzarse por vivir centrados en las cosas del reino, en las cosas de arriba, y no en intereses mundanos, en intereses de la tierra. Nuestras vidas están escondidas con Cristo, guardadas en Él, porque dio su vida por nosotros y venció a la muerte. Por lo tanto, no podemos volver a la vida que nos condenaba, porque volver a nuestra vida pasada sería despreciar el sacrificio de Cristo, hermanos. Sería insultar a nuestro Señor y Salvador, aquel que ha dado su vida por nosotros. Pensadlo, si nosotros hemos dejado una vida atrás y entendemos que esa vida era muerte y que ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, si nosotros somos conscientes de eso, ¿vamos a permitir que esta nueva vida en Cristo Jesús se pierda volviendo a las prácticas de nuestra antigua vida? Sería un insulto a Dios, a su sacrificio. Sería una muestra de que verdaderamente no has entendido el Evangelio, ni todo lo que ha tenido que hacer el Señor por ti y por mí. A estas alturas de la carta, por todo lo que vimos anteriormente acerca de los falsos maestros y su legalismo impuesto en esta ciudad de Colosas, queda claro que la obediencia a normas humanas no trae salvación. Estos falsos maestros querían imponer esos legalismos, esas tradiciones, para dar a entender a los hermanos de esta comunidad que si cumplían eso junto con conocer el Evangelio y creer en Jesús, ahí sí recién serían salvos. Por ello, entonces, nosotros a estas alturas sabemos que seguir estas cosas, impuestas incluso por falsos maestros, no trae salvación. Sin embargo, eso no significa que los creyentes no deban esforzarse por vivir dignamente bajo principios bíblicos, porque ese podría ser el otro extremo. Vivir conforme a los principios de la palabra de Dios honra la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Y esto no solamente consiste en no deshonrar el sacrificio de Jesús, sino que también consiste en honrarlo. Y en otras palabras, la Biblia también nos enseña a que no honrar a Dios es también deshonrarlo. Es decir, hacer lo malo es pecado, pero no hacer lo bueno sabiendo que lo debes de hacer también es pecado. Por lo tanto, por ahora hemos pensado en que si volvemos a la vida anterior, estaríamos insultando el sacrificio de Cristo. Pero si conociendo el sacrificio de Cristo no lo adoramos, no nos esforzamos por conocerle y por imitarle, también le estaríamos insultando. También le estaríamos deshonrando. Sería despreciable decir que somos cristianos y al mismo tiempo vivir de una manera que se deshonra el sacrificio de Cristo, hermanos. Por eso Pablo da instrucciones concretas a los colosenses en los versículos 5 al 8. Les recuerda los pecados que debían abandonar, prácticas que probablemente formaban parte de su vida pasada antes de conocer a Cristo. Les exhorta a dejarlas atrás y, si todavía luchaban con ellas, a arrepentirse y volver a los pies del Señor. Y qué alentador es saber que no estamos solos en esta lucha, hermanos. Dios está con nosotros y a través de su palabra nos muestra ejemplos de creyentes que dejaron atrás sus pecados, porque eso es lo que leemos en Colosenses 3, versículo 5 al 8. Que estos pecados que ellos cometían, lo cometían en otro tiempo. ¿Pero qué sucede? Que hay otros pecados con los que todavía tienen que lidiar, confesar, arrepentirse y también dejar atrás. De hecho, el versículo 7 nos recuerda que los colosenses, practicaban estas otras cosas en otro tiempo, pero que ya no.
Y el versículo 8 nos advierte que los colosenses todavía tenían pecados que abordar. Y desde luego estos versículos nos hacen reflexionar en cómo debe desarrollarse la vida del cristiano. Cada hijo de Dios tiene su propio ritmo, hermanos. Cada uno aprovechará el tiempo según las cosas a las que le dé mayor prioridad en su vida. Por esta razón, habrá personas que se tomarán más en serio la labor de cuidar su corazón y su testimonio, mientras que otras quizá sean más descuidadas o negligentes. Y qué terrible sería eso, ¿verdad? Descuidar nuestro corazón. Y como en todo en esta vida, los extremos son malos, tanto aquellos que se obsesionan por cumplir con principios bíblicos, que por supuesto que son buenos, pero se obsesionan a veces y las imponen con ley más que con gracia a otros. Y cómo no, también es terrible aquellos que descuidan las disciplinas espirituales que Dios nos provee para andar en santidad. Aun cuando a veces queremos hacer el bien, muchas veces procuramos hacerlo a nuestra manera, hermanos. Y a veces se nos olvida que debemos de ser guiados por el Espíritu del Señor en aquello que hagamos para Él. Dios conoce los tiempos, nuestra situación y nuestro contexto, y por eso digo que cada uno tiene su ritmo a la hora de ser más y más como Cristo. No podemos pretender crecer de la misma manera que otros hermanos en la fe, pues también cada uno tiene sus propias circunstancias. Por eso debemos ser pacientes e ir poco a poco en las cosas de Dios, caminando con Él, entendiendo que en esta nueva vida que Él nos ha dado en Cristo Jesús hay diversas etapas. No hay necesidad de ir deprisa, sino más bien de caminar acompañados, como hemos visto en la ilustración de los gansos. Ir juntos. Y así iremos lejos, junto a Dios y junto con los hermanos, dando pasos firmes en la fe. De esa manera seremos auténticos, no mostraremos un rostro falso cuando en el fondo nuestro corazón es otro, ¿verdad? No tendremos una doble vida. Más bien avanzaremos aún con caídas y tropiezos, siempre en las fuerzas del Señor. Resulta evidente también que el Señor quiere que trabajemos en estas cosas y que sea un proceso en nuestras vidas. Porque si Dios solo quisiera que nos convirtiéramos en santos y perfectos por nuestra cuenta, como creo que ya os lo he mencionado alguna vez, en el mismo momento en que naciéramos de nuevo, nos llevaría a su santa presencia. No dejaría que experimentemos este camino largo y difícil que es ser cristiano en un mundo hostil. Si Dios quisiese sencillamente que nos convirtiésemos en personas santas y perfectas, en el momento en el que confesamos que Él es nuestro Señor y Salvador, en el momento en el que nos convertimos, nos iríamos al cielo. Y ya está. Todo sería hecho para nosotros, seríamos como Él quiere que seamos. Pero como sabéis, porque la mayoría de los que están aquí entiendo que son personas bien comprometidas con el Señor y que tienen fe, por no decir todos, supongo, Dios solamente lo sabe. Todavía no estáis con el Señor, estáis aquí, en este mundo, con un montón de conflictos y tentaciones que nos quieren quitar lo más importante de nuestra vida, que es nuestra relación con Dios. Por lo tanto, como el Señor no nos ha llevado a su santa presencia en el momento en el que nacimos de nuevo, eso significa que el Señor tiene un propósito para nuestra vida. Y ese propósito no es desarrollar nuestra vida a nuestro antojo, como si nosotros mismos fuésemos nuestros señores y salvadores, porque además ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios. Así que el plan de Dios es para su reino y no para nuestros propios intereses. A no ser que entendamos que cuando nos convertimos al Señor, nuestros intereses y nuestra mente y nuestro corazón se convierten a Él, y por lo tanto nuestros intereses ahora ya no son intereses terrenales, son los intereses de Dios, son los intereses del reino. Y eso es lo que cada uno tiene que evaluar en su corazón. ¿Qué es lo que tú buscas en tu vida? ¿Qué es lo que más afán te produce? ¿Que tu número de cuenta tenga un buen saldo? ¿Conseguir ciertas cosas que te parecen interesantes? Desde comprar, no sé, bienes, algunos objetos, u obtener experiencias, viajes, lujos.
¿Esos son tus intereses ahora o tus mayores preocupaciones ahora que dices ser hijo de Dios? ¿O tus intereses principales, los más importantes, es buscar el reino de Dios y su justicia? Y que se haga la voluntad de Dios en tu vida, en esta iglesia, en España y en el mundo. ¿Cuáles son tus intereses? Tú que has nacido de nuevo, tú que crees en Dios. Como digo, ya no vivimos para cumplir nuestros intereses, o quizás sí, porque ya nuestros intereses no son los nuestros, sino que son los intereses del reino de Dios y de su iglesia. Recordad, hermanos, nosotros ya no existimos para nosotros mismos. Ya no vivo yo, ya no vives tú. Ahora vive Cristo en ti, ahora vive Cristo en mí, y por lo tanto vivimos para Dios. Y cuando tenemos presente esta realidad, nuestros intereses comienzan a coincidir con los intereses de Dios. Porque se transforman en el deseo de vivir, proclamar y extender su reino. Fuera de ese objetivo, no debería haber nada que este mundo nos ofrezca que realmente nos satisfaga. Y mira que el mundo va a intentar seducirte de muchas maneras. Te va a plantear tantas cosas, tanta vanidad, para que tú dejes de poner tus ojos en Jesús. Hará de todo. Y tú mismo también a veces querrás ver otras cosas que no sean Cristo Jesús. Pero si tu corazón se ha convertido al Señor, te debes de esforzar por tener los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y cómo no, hermanos, para la gente que no es creyente, para la gente que cuando nos ve pues orar, congregarnos, servir al Señor, ser guiados por un mismo propósito en una iglesia, buscando que su reino se extienda. Para esa gente que no es creyente, todo esto carece de sentido, hermanos. Intentar guardar nuestras vidas y evitar pecados que para ellos están relacionados con la diversión y el placer de la vida, para ellos no tiene lógica. Ellos viven saturados de información, con deseos de experimentar cosas nuevas y de dar rienda suelta a sus propias pasiones. Pero no pasa nada. Nosotros debemos estar tranquilos, hermanos. No deberíamos tener problemas con el silencio, la quietud y la oportunidad de reflexionar y practicar las disciplinas espirituales que el Señor nos ha provisto. Porque además, si nuestra mente ha sido transformada, sabemos que todas las disciplinas espirituales son para bien. No son una carga. Como a veces cuando le planteamos a un niño o a un adolescente que tienes que congregarte, que tienes que leer la palabra, que tienes que orar. Para varios de ellos es una carga terrible, es un castigo. Otra vez tengo que congregarme, otra vez tengo que leer la Biblia, otra vez tengo que orar, papá. Ya déjame tranquilo, no quiero dar gracias ni siquiera por los alimentos. ¿Por qué? Porque para ellos es una carga, es religión. Pero cuando su corazón es transformado, cuando su mente es renovada, entienden que congregarse, orar, leer, reflexionar, ayudar a los hermanos, estar en comunidad, eso es vida. Y una vida con propósito. Y todo lo demás es basura. Todo lo demás es vanidad. Pero para ello tiene que existir la transformación, hermanos. Porque si no, pues algunos cumplirán las cosas y las harán por agradar a otros, pero no para agradar a Dios, hermanos. Y como digo, pues parece que para el mundo nuestra forma de ser, el que tengamos principios basados en la palabra y que los cumplamos, ese modelo de vida que nosotros tenemos, para ellos, para aquellos que no son creyentes, les genera incomodidad y rechazo. ¿Por qué? Porque esta gente no creyente lo que necesitan son las distracciones, el ruido y la vanidad de la vida. Porque en el fondo necesitan todo este ruido, todos estos conocimientos y entretenimientos para callar sus conciencias. Porque Dios puso su ley en nuestros corazones. Y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, en todos nosotros está la huella de Dios.
En todos nosotros hay esa ley, esa conciencia, ese algo que Él pone en nosotros, que nos confronta. Y por eso la gente que no tiene a Dios odia el silencio, odia la meditación, odia la reflexión. Necesitan ruido, distracciones, sobreinformación. Necesitan llenarse de cosas para evitar a Dios. Es decir, usan todo eso para no quedarse solos, para no autoexaminarse. No sea que descubran que sus conciencias les apuntan a algo más y que ese algo es la necesidad de Dios en sus vidas. Todo lo demás es el intento de tapar ese gran agujero que hay en nuestras vidas cuando no está Dios. Y como un niño frustrado que empieza a realizar sus primeros puzzles y que una pieza no le encaja, golpea y golpea en la pieza para que entre en ese agujero que falta por llenar. Y no se da cuenta de que quizá tiene que cambiar otra pieza o girarla. Pues de la misma manera, mucha gente no creyente fuerza su corazón y lo llena de otras cosas que no le van a llenar y satisfacer, porque lo único que nos llena y nos satisface es Dios. Lo único. Prefieren autoengañarse y son capaces incluso de burlarse de aquellos que buscan conocer y hacer la voluntad de Dios. Piensan que nosotros estamos atados a tradiciones religiosas que nos quitan incluso la libertad. Ellos piensan que estamos oprimidos. Pero no se dan cuenta de que los verdaderos prisioneros son ellos. Y no lo ven porque sus cadenas parecen atractivas y placenteras, entretenidas, cuando en verdad están presos de sus propios apetitos y deseos. Es decir, para ellos nosotros somos los oprimidos, nosotros somos los manipulados, los radicales, y sin embargo son ellos los que están llenos de ideas, ideologías, entretenimiento y sobreinformación, y no tienen lo más importante, que es Cristo. Concluyendo, hermanos, pues ¿qué haremos nosotros entonces? ¿Buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor y dejar atrás el pecado? ¿O perdernos en nuestros pecados, volver a esa antigua vida pasada a la que se supone que hemos muerto y por lo tanto despreciar a Jesús? Os invito, hermanos, a que sigáis reflexionando en la palabra de Dios, que os sigáis examinando cada uno de vosotros vuestros corazones, que busquéis ser responsables, que guardéis bien la nueva vida que habéis obtenido en Cristo Jesús. Porque aunque haya sido por gracia, eso no significa que no haya tenido ningún costo. Ha costado mucho. Se lo ha costado todo al Señor, a su Hijo amado. Y por ello debemos de ser agradecidos con Dios. Y compartir también las bendiciones del Señor con aquellos que lo necesitan, pero que todavía no lo saben. ¿Por qué? Porque son esclavos de sus pecados.